Bien, el ejercicio que habíamos empezado a desarrollar la semana pasada era este ejercicio que teníamos acá, donde teníamos una barra infinitamente rígida, la barra ABC, de la cual estaba soportada por dos bielas, que eran las barras B1 y B2, y a su vez por un apoyo fijo en B. ¿Estamos de acuerdo? Hicimos todo el tipo del análisis de la estructura para darnos cuenta si era una estructura en primer término isostática, hiperestática o hipostática, y llegamos a la conclusión de que, bueno, acá tengo más incógnitas estáticas de las ecuaciones de equilibrio que puedo plantear, y por lo tanto esta es una estructura hiperestática de grado 1, que fue lo que demostramos, o lo que en realidad vimos acá. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después hicimos todo el análisis cinemático y ahí llegamos a la misma conclusión por otro camino. Después fuimos a la resolución estática de esto. Yo planteé acá en su momento para resolverlo, nosotros podemos haberlo hecho por dos caminos. Uno era por el método de las compatibilidades o método más que nada por inspección, en la cual uno observa cómo esta estructura se puede deformar, plantea las ecuaciones de equilibrio, vemos que nos falta plantear una ecuación porque tengo una incógnita más de las ecuaciones de equilibrio que puede plantear, hasta que planteo la ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. O directamente haber aplicado el método de incógnitas estáticas, que en realidad es básicamente lo mismo, pero el método de incógnitas estáticas lo planteamos de un punto de vista más formal respecto de este, ¿no? Donde acá sí mirábamos un poco más cómo era la deformación de la estructura. Bueno, acá llegamos con las ecuaciones de equilibrio relativo, vimos que las reacciones horizontales eran nulas, y después con las ecuaciones de equilibrio absoluto, en sumatoria de fuerzas en vertical y momentos respecto de algún punto, nos quedaban las ecuaciones 4 y 5. Luego, que teníamos, fíjense, tres incógnitas. Las tres incógnitas eran B sub D, B sub B, perdón, B sub D y B sub D. Después planteamos la ecuación de compatibilidad de los desplazamientos, y bueno, esa ecuación de compatibilidad de los desplazamientos me permitió encontrar una tercera, mejor dicho, ecuación, y ahí con eso poder resolver el problema. Ahí tuvimos que relacionar, primero lo que relacionamos fue los desplazamientos entre sí, a través de esta expresión, y después, a través de esa expresión, transformamos esa expresión en función de los esfuerzos internos. En función de los esfuerzos internos, que es esta de acá y esta de acá. Y en función de los esfuerzos internos los transformamos en función de las reacciones de vínculo externo que habíamos determinado en las ecuaciones de equilibrio, o que mejor dicho, habíamos expresado de manera explícita en las ecuaciones de equilibrio. Bueno, con esto pudimos resolver el problema, nos encontramos con que las reacciones en las bielas eran iguales y de sentido opuesto, y que a su vez esas, desde el punto de vista del módulo, eran igual a la carga aplicada dividido 3. Mientras que la reacción en el apoyo fijo era igual y contraria a la acción de la carga. Con lo cual llegamos a este diagrama de equilibrio o de cuerpo libre equilibrado. Bien. Después, el problema nos pedía la determinación de una serie de elementos. Primero, P no era dato del problema. Entonces nos dijo, bueno, a ver, suponete que yo quiera determinar cuál es la carga admisible de la estructura. La carga admisible de la estructura. ¿Y qué es la carga admisible de la estructura? Bueno, primero lo que teníamos que entender es que el esfuerzo normal en cada una de las dos bielas no era variable, era constante. Por lo tanto, las tensiones no solo eran constantes en cada uno de los infinitos puntos de la sección, sino que además era constante en las infinitas secciones que conformaban a la barra. Una vez que vimos esto, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, determinábamos cuál era el esfuerzo admisible de cada una de las barras. Y obviamente el esfuerzo admisible de cada una de las barras lo podíamos relacionar con la carga P, por lo que vimos hace unos instantes, y ahí determinamos la carga admisible, siendo la carga admisible la menor de las dos cargas, que era esta. Bueno, acá lo vimos. ¿Sí? Bien, la carga admisible, entonces, ¿qué es? Es aquella carga aplicada P que posibilita que
en alguna de las secciones se alcance la tensión admisible. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Después hicimos lo mismo para determinar la carga que denominamos como P sub E o P sub F, que es la carga elástica. La carga elástica es aquella carga que hace que en alguna de las infinitas secciones de todas las barras de la estructura se alcance la tensión de fluencia. Y hasta ese valor de carga, el comportamiento de la estructura es totalmente elástico. Esto significa que una vez que uno retira la carga, la estructura recupera totalmente su forma. ¿Entendido? Y que además la curva de carga y descarga van a terminar coincidiendo. Bueno, en base a eso, determinamos primero cuál era la carga elástica para cada barra, que lo vimos acá y acá, y una vez que determinamos eso, como esto estaba en función de la carga aplicada a P, a través de esta expresión, determinamos el valor de la carga elástica. Y el valor de la carga elástica era el menor entre estos dos valores, cosa que explicamos acá. Y ahí nos hicimos después los dos diagramitas de cuerpo libre equilibrado para la situación de carga admisible aplicada y de carga elástica aplicada. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa? Dijimos, bueno, a ver, ¿se podrá seguir incrementando el valor de la carga P? Y dijimos, bueno, la verdad es que una de las barras ya no puede tomar más carga. ¿Por qué no puede tomar más carga? Porque alcanzó la tensión de fluencia, el valor de la tensión de fluencia por el diagrama de sigma epsilon con el que estamos trabajando no puede ser superado, en base a ese modelo mecánico y de comportamiento del material. Entonces, lo que dijimos a continuación fue, bueno, es cierto, esa barra no puede tomar más carga, pero la estructura puede seguir tomando más carga, y vimos que sí, porque si yo eliminaba esa carga, la estructura me quedaba en un isostático, y la estructura podía seguir tomando más carga. Entonces, lo que hicimos fue, incrementamos el valor de esa carga a través de algo que denominamos un delta P, que es una variación, para lograr que la barrita o biela B1 alcanzara en todos sus puntos la tensión de fluencia. Así que, bueno, al alcanzar la tensión de fluencia, esa barra ya no puede después sí seguir tomando más carga, y por lo tanto ese delta P es el que conduce, junto con la carga elástica ya determinada, al colapso de la estructura. Tengan en cuenta que para esta situación, la estructura, cada una de las barras, está trabajando en un estado de equilibrio y con cargas o esfuerzos en cada una de las barras que la conforman. ¿Entendido? ¿Cuáles son esas barras? Son las que provienen del diagrama del cuerpo libre equilibrado para la carga P elástica, es decir, para este diagrama. Bueno, muy bien, entonces determinamos ese delta P, con ese delta P definimos un nuevo diagrama del cuerpo libre equilibrado, y como el delta P era igual al delta N que se requería para que la barra B1 alcanzara la fluencia, delta P y delta N es lo mismo, y ese delta P sumado a la carga elástica nos da lo que se conoce como carga última de mi estructura, carga de colapso, carga de falla, etc. Y finalmente, si uno le aplica a mi estructura esos 192 kN, mi diagrama de cuerpo libre equilibrado es este que vemos ahí, este último. Este es, que no lo puse acá, pero lo vamos a poner ahora, es el diagrama de cuerpo libre equilibrado para la carga de colapso o P última. ¿Estamos de acuerdo? Y en todos son diagramas de equilibrio, Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que no me haya explicado, no se haya entendido? ¿Sí? Sí, se entiende, Luis. Sí, se entiende. Perfecto, era simplemente para repasar. Bueno, y después lo otro que nos pedían es, bueno, a ver, ¿por qué no vas determinando el valor del desplazamiento de un punto para, en función de la carga P exterior que uno está aplicando, hacemos un gráfico P delta o P desplazamiento? Así que es similar a los diagramas de sigma epsilon con el que estamos trabajando, lo único que estamos trabajando ya mirando la estructura desde el todo, ¿no? Entonces, acá determinamos
los desplazamientos del punto A para la carga admisible. Ahí el punto A, si no lo recordamos, era este. El punto A era este de acá. Este es el punto A, el extremo de la biela 2. Después determinamos para el valor de la carga elástica. Hasta acá el comportamiento de mi estructura es elástico. Y a partir de acá es plástico. Y esto en alguna medida tiene que estar perdón, evidenciado en el diagrama que vamos a construir. Entonces después dijimos, bueno, a ver, una vez que yo aplico delta P, la barra 2 no está trabajando, pero la 1 sí, y todavía está trabajando en régimen elástico. Entonces, al todavía estar trabajando en régimen elástico, son válidas las expresiones, esta de acá, que me permite determinar el valor de desplazamiento. Que tengan en cuenta, por si no lo recuerdan, que el valor del desplazamiento era igual a la integral de n sobre, que es una función de x, sobre e por a función de x por diferencial de x. Como en todas las barras el esfuerzo es el mismo, esto sale fuera de la integral y me queda la integral de diferencial de x. Pero esto lo integro en función de la sección para la cual quiero encontrar el desplazamiento. Y como esto lo quiero para encontrar el desplazamiento para la sección del extremo, va integrado de 0 a L y por lo tanto me queda n por L sobre E por A. ¿Entendido? Entonces, esa fue en definitiva la expresión que uno aplicó. Lo que pasa es que n acá vale delta n, a L lo llamábamos A, E era el módulo de elasticidad del material, que era 0 y era válido para las dos barras, y lo único que variaba era el área, ¿no? Así que, bueno. Y construimos este diagrama. Bueno, hasta acá fue lo que hicimos. Ahora, imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos lo siguiente. A ver, yo podría... tengo espacio todavía para construir un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a suponer que hasta acá yo tengo mi diagrama P delta, y en donde fíjense que el diagrama está constituido por dos tramos lineales. Ahora, hasta este valor, hasta acá, el comportamiento del material es elástico. ¿Sí? Y a partir de ahí para allá es plástico. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, porque fíjense que el diagrama ya se produce un quiebre en el mismo. No hay una continuidad real en el término, sino que se produce un quiebre. Hay un salto en no un salto, sino lo que hay es lo que se denomina un escalón de carga. Este es lo que se llama escalón de carga, ¿no? Y voy a tener escalón de carga. Voy a tener tantos escalones de carga como grado de hiperestaticidad tenga el sistema, a menos que me colapsen más de una barra al mismo tiempo. ¿Entendido? Es decir, yo voy a tener tantos escalones de carga como grado de hiperestaticidad tenga el sistema, siempre y cuando cada una de las barras va fallando de una en una. Si tuviera fallas que hacen que me fallen más de una barra al mismo tiempo, bueno, ahí habría que analizar esa situación particular, cuántos escalones de carga voy a necesitar. Así que es así, ¿no? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un grado de hiperestaticidad 2, si yo tuviera un grado de hiperestaticidad 2, bueno, muy probablemente el diagrama P delta sería algo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Con estos dos diagramas, con estos dos saltos, o dos escalones, delta P1 y delta P2. Así que nosotros acá en nuestra materia vamos a trabajar, muy rara vez presentamos algún problema con grado de hiperestaticidad 2, en general eso se lo dejamos a la gente de estabilidad 3, así que ahí sí lo van a ver.
Bueno, entonces el problema después agarra y me dice, mira Luis, vamos a aplicar una carga que la vamos a denominar P asterisco, que es igual al promedio entre la carga última y la carga elástica. Y esto va a ser igual a 192 más 144 dividido 2. Esto me da 168 kilonewton. Fíjense que 168 kilonewton se va a ubicar aproximadamente acá, a ver. Acá. Fíjense que ya mi estructura se encuentra dentro del periodo anelástico, y entonces lo que me dice es, bueno, mira, cárgalo hasta ahí y decinos cuánto, y a partir de ahí vamos a descargarlo, a ver qué es lo que pasa. A partir de ahí lo vamos a descargar. Bueno, primero, lo que yo tendría que saber acá es lo siguiente. Delta P asterisco es igual a la diferencia entre P asterisco y la carga elástica. O sea que es la diferencia entre 168 y 144. Esto me da 24 kilonewton. Así que esto ya lo tengo. Lo que sí uno podría agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el desplazamiento del punto A para este delta P? Porque, es decir, hasta P elástico lo tengo, pero lo que no tengo, lo que quiero determinar es este valor. ¿Cómo haríamos, chicos? A ver. La única barra que está trabajando, vamos a hacerlo con esto, la única barra que trabaja es la barra B1. Entonces, B1 ya estaba trabajando con 144 dividido 3. Entonces, para determinar el desplazamiento, el delta del desplazamiento de A, va a ser igual a ¿qué? A lo que nosotros recién acabamos de determinar. Va a ser igual a delta N sobre E por A1 en este caso, delta N1, por el valor de A, que era la longitud de la barra. ¿Cuánto valía delta N1? No sé si lo recuerdan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Me parece que no. Bueno, el valor de delta N1 coincidía con el valor de delta P asterisco. Entonces, o sea, acá para que quede delta N1 era igual a delta P asterisco. Esto lo habíamos determinado. Por lo tanto, el valor de delta A es igual a los 24 kilonewton. A valía 1 metro, vamos a ponerlo en centímetros. Esto valía 20.000 kilonewton por centímetro cuadrado, y A1 creo que era 4 centímetros al cuadrado, me parece. Con lo cual esto me queda 2.400 dividido 20.000 y dividido 4. O sea que el delta de desplazamiento de acá es 0,03 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 0,3 milímetros. Por lo tanto, este valor, que es delta A, vamos a llamarlo así. Ah, no, está bien como lo iba a llamar. Está bien, perdón. Delta A asterisco va a ser igual a 0,6 más 0,3 igual 0,9 milímetros. ¿Entendido? Así que era ese el valor de delta. 0,6 porque era lo que ya tenía inicialmente, y 0,3 milímetros porque es lo que experimenta en este incremento de carga delta P. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo a partir de este nivel lo descargo? Es decir, a partir de acá yo descargo mi estructura. Bueno, entonces esto es lo que vamos a analizar ahora. Uy, perdón. Vamos a analizar, a ver, yo podría hacer, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo de esta manera.
esto lo voy a borrar, me voy a quedar nada más con el diagramita, ese sí no lo quiero, así que no había mucha acá escritura, así que lo puedo tranquilamente ahora borrar. Y voy a borrar todo lo que no necesito también de acá, así ya... Entonces acá lo que voy a poner, sí, que es lo que me interesa, vamos a ver ahora la descarga. Vamos a ver la descarga. Entonces, ahora dicho esto, esto también lo vamos a borrar porque fue una nota que hicimos anteriormente. Y vamos a, esto me lo voy a llevar para arriba. Ahí está. No. Hice cualquiera. Bueno, muy bien. Esto ya lo teníamos, así que lo borro porque ya sabemos eso bien. Muy bien. Y esto de acá era lo que habíamos determinado, así que esto lo voy a borrar. Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es cómo ocurre la descarga. ¿Cómo ocurre la descarga? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es cómo bueno, si nosotros tuviéramos una barra y la estamos trabajando dentro del periodo elástico, bueno, la curva de carga y descarga coinciden y por lo tanto la recuperación es totalmente elástica. Es decir, ¿por qué se dice que la recuperación es totalmente elástica? Y porque, bueno, la barra recupera totalmente su forma inicial. Ahora, ¿qué le pasa a la estructura? ¿Qué le pasa a mi estructura si ya una de las barras entró a trabajar dentro del periodo anelástico y yo tengo que descargar esa estructura? ¿Qué es lo que le pasa? Contrariamente a lo que uno podría suponer, y si uno agarra y ensaya una sola barra y la lleva más allá del límite de fluencia, observa que el diagrama de tensión de formación durante la descarga es elástico. Es decir, imagínense que yo estoy ensayando esta barra. Imaginen que estamos ensayando esta barra. Una barra empotrada libre, el ensayo de tracción simple, el ensayo más simple y fácil de realizar de todos. Con esta carita P. Si yo dibujo el diagrama sigma epsilon, lo que les estoy tratando de decir es que el diagrama tensión de formación es algo como esto, para un material dúctil, ¿no? La parte elástica lineal, la parte de fluencia y la parte hasta que rompe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imaginemos por un momento que yo cargo, voy a hacerlo con este color, imaginemos que yo cargo hasta este punto. ¿Sí? Es decir, cargo acá y cargo acá. Cuando descargo, lo que ocurre es que se descarga elásticamente a través de una recta, vamos a ponerle acá nombres a todos estos valores, o yo llego hasta este punto A, y acá llego hasta este punto B. En realidad, déjenme aclarar una cosita. Hasta acá, que es la parte elástica, la llamo A, y después hasta este punto lo llamo B, y este punto lo llamo C. Entonces, lo que ocurre es que
OA es paralela a BC. Esos segmentos. Y entonces la descarga es elástica. La descarga es elástica. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy más allá del límite de fluencia? Vamos a suponer que yo me voy hasta este punto. Bueno, a este punto lo llamo D, y cuando descargo de esta manera. Hasta este punto E. De tal manera que DE también es paralelo a OA. Es decir, la descarga siempre es elástica y estas rectas son paralelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la parte de la descarga elástica? Bueno, la parte de la descarga elástica, un segundito, no sé por qué. Ahora sí. ¿Sí? Este vamos a llamarlo C'. Entonces, C' es la recuperación elástica, o es el delta que uno recupera. O, si teníamos si yo voy desde acá hasta acá, esto de acá, desde E hasta este punto, donde este punto es D', esto es D' y esto es C, también, este es el delta de recuperación elástica. ¿Entendido? Eso es lo que la estructura recupera. Bueno, ahora a esto se merece una aclaración. Esto se observó que eran paralelos. Pero después vino un ingeniero, creo que era alemán o austríaco, Bausch-Singer, que demostró que estas rectas exactamente no eran paralelas. Demostró que esos segmentos de recta, no eran exactamente paralelos. Bueno, pero esa desviación era tan pequeña que nosotros vamos a asumir que son paralelos. Es decir, vamos a asumir que las curvas de descarga, las curvas de descarga, ¿cuáles son? Son los segmentos BC y DE, son paralelos a OA. ¿Entendido? Esto es lo que nosotros vamos a asumir. Así que, bueno, a partir de acá, esto es esperable, que si esto está bien construido a escala, acá está aproximadamente a escala, lo fui haciendo medio a mano, la descarga va a ser algo como esto. A partir de ese punto. ¿Entendido? O sea que yo voy a tener que esta es la descarga y esta es la carga. Entonces yo voy a tener estos puntos. A ver, este punto va a ser E, este punto va a ser el M. No, vamos a llamarlo D a ese punto de descarga. Vamos a llamarlo D, y a este punto lo voy a llamar M. Entonces, este punto obviamente era el origen del sistema. Acá vamos a asumir que OE es paralelo a DM. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y bueno, si la descarga es elástica, lo que vamos a calcular es cómo esta deformación permanente, OM, fíjense que si yo esto lo bajo, este puntito yo lo puedo llamar D', y entonces voy a tener que O D' es el desplazamiento total. Durante la carga de P asterisco. El segmento D'E lo llamé, ¿no? No, acá, ¿no? Sí, M, perdón. M.
es el desplazamiento recuperado en forma elástica. Y después, OM es el desplazamiento permanente o remanente. ¿Mm? De tal manera que O D' es la suma de OM más D'M. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, profe, Sí, ¿puede volver un segundo al diagrama? sí, obvio. ¿A este? Sí, sí, me he perdido un poco con M. Sí, Pero sí, bueno, sí, listo, ya sí, está, fíjate, gracias. fíjate, tranquilo, no hay ningún problema. Mira, voy a hacer No, no, ya está, gracias. este lo voy a borrar, lo voy a poner acá en otro color para que se note más. Este punto es D' y este punto es M. Ahí está, bien. Bueno, entonces vamos a producir la descarga, vamos a ver qué es lo que le pasa a las barras y vamos a calcular estos desplazamientos. Y con eso terminamos el problema. Entonces, a ver, si yo inicialmente tenía mi estructura de esta manera, con mi carguita P aplicada acá, ¿sí? Y yo la quiero descargar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, le tengo que sacar P, ¿no es así? Ahora, desde el punto de vista matemático, cómo es la forma que encontramos más fácil de representar? Y, a ver, a mí se me ocurre esto. Si yo a esto le sumo este esquema, le sumo la misma carguita P, pero en sentido contrario, ¿qué voy a obtener? Y voy a tener un esquema, no, se podía, voy a tener un esquema totalmente descargado, es decir, sin carga. ¿Entendido? Entonces, este es el proceso durante la carga, este es el proceso de la descarga, y este es la estructura o el esquema totalmente descargado. ¿Entendido? ¿Mm? Entonces, lo que quiero ahora, como esto yo ya lo apliqué, todo esto yo ya lo calculé, lo que me falta calcular es esto. Y después ver qué es lo que pasa acá. Entonces, voy a aplicarle una carga que es de 168 kilonewton, perdón, en sentido contrario, es decir, hacia arriba. Entonces, ahora vamos a producir esta descarga. Si pudiera hacer esto en el pizarrón, ¿no? Estaría piola, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces... Y esto me queda con esto. Bien. Bueno, lo que hago acá es elimino ahora los vínculos y me quedan las reacciones que son las siguientes. Acá me queda esta de acá, ahora se invierten los signos, fíjense que la barra de 1 me queda comprimida, y esto es 168 dividido 3, porque el proceso es elástico, así que acá lo puedo calcular directamente como calculé mi esquema original, o sea que 168 dividido 3, acá me queda 56 kilonewton, y acá también me queda 56 kilonewton, y acá me queda 168.
en B. Fíjense que esto está totalmente en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Bueno, Sí, sí. así que este es mi diagrama de cuerpo libre equilibrado en la descarga. Obviamente, lo que siempre nos van a pedir, yo no, los chicos de la práctica, tipo se lavan las manos. Lo que siempre nos van a pedir es, en todos estos diagramas que no hemos calculado, las tensiones, ¿entendido? Entonces, ahora fíjense lo que pasa, ¿no? Fíjense lo interesante de todo esto. Esto fue el diagrama de cuerpo libre equilibrado en la descarga. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el diagrama de cuerpo libre en la carga? Fue algo como esto, miren. Bueno, vamos a borrar todo esto, porque esto no lo necesito. Acá, acá. Entonces, a ver. En la carga fue cuando yo le apliqué P igual, P asterisco, ¿no? 168. Acá yo había tenido, eran 48 más 24, ¿no? Era 48 más 24. No. Sí, 48 más 24. 48 más 24, 72. Y acá tenía 48. Fíjense, 48 dividido 2 me da justo 24 kilómetros por centímetro cuadrado. Y acá, en B, tenía 168. Este es mi diagrama de cuerpo libre equilibrado en la carga. Ahora, fíjense lo siguiente. La descarga y la carga no son diagramas exactamente iguales. Entonces, ¿esto qué significa? Significa lo siguiente. A ver, yo los voy a sumar. Sumo uno con el otro. No. ¿Qué hice? Lo sumo, que era lo que dije que iba a hacer antes. Y esto me va a dar igual. Entonces, cuando lo sumo, a ver, vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da en cada uno. Primero, la carga P, si yo sumo 168 para un lado y 168 para el otro, me queda 0. Por lo tanto, esto es 0. Ahora, en la barra 1 tengo 56 hacia abajo y 72 hacia arriba. La diferencia entre una y otra es de 16. O sea que me queda 16 kilonewton para arriba. Ahora, 56 y 48 es 8. 8 hacia arriba. Y la diferencia entre... No, acá hay un error, perdónenme. En la descarga, acá 178, sí, tengo 168. Perfecto. Hay algo que me está dando mal, perdónenme. No está en equilibrio, profe, me parece No está en la equilibrio. carga. ¿El de cuál? El de la carga, porque tenés 168 para abajo, 168 para arriba y 72 y 48. Sí, no tiene sentido, ¿no? Me parece que acá me equivoqué. Esto era 144. Ese es el tema. Esto es 144. Que era igual a la carga elástica. En el segundo tramo no tomaba, ahí está. Ahora sí. 144. Entonces la diferencia entre 168 menos 144 es 24 hacia abajo. Bueno, y ahora sí esto está en equilibrio. No solo sumatoria de las fuerzas. En vertical, sino momento respecto de cualquiera de los dos puntos. Fíjense que si yo tomo momento respecto de A, tengo 24 por A, y 8 respecto de A es 8 por 3A, con lo cual justo me queda 24 y 24, así que queda ¿Este qué es? Este, si no saco todo de
de la imagen es el diagrama de cuerpo libre, equilibrado, descargado. Es decir, sin fuerzas exteriores aplicadas. ¿Entendido? ¿Mm? Ahora, fíjense que cada una de las barras queda con, ¿cómo se llama? Queda con esfuerzos y tensiones permanentes o residuales, que es el valor que nosotros utilizamos. Los valores en este sistema de N y de sigma se las denominan esfuerzos y tensiones residuales. ¿Quedó claro? Y lo que nos van a pedir también, más allá de calcular las tensiones para tanto la descarga, la carga, etcétera, etcétera, es decir, bueno, ¿cuáles son los desplazamientos del punto A? Que era el que nosotros veníamos siguiendo. Entonces, fíjense que el desplazamiento del punto A, en este caso, vamos a calcularlo acá. Me expliqué, chicos, acá, ¿no? Acá lo que me había equivocado es cuando puse 144 acá, puse 168, era 144. Así que ese fue el error, transcribí mal un número. Entonces, en la descarga, el desplazamiento del punto A, ¿cuánto va a valer? Y el desplazamiento del punto A en la descarga es igual a 56 por 100 sobre 20.000 por 4. Entonces esto es 0,07 centímetros o 0,7 milímetros. En la carga, el desplazamiento del punto A, lo habíamos determinado, había sido, ¿dónde estaba? Acá está, 0,9. Fíjense que en la carga, el desplazamiento del punto A en la carga había sido 0,09 centímetros igual a 0,9 milímetros. Por lo tanto, el desplazamiento residual del punto A va a ser 0,09 menos 0,07. ¿Por qué? Porque este desplazamiento es hacia abajo y este desplazamiento es hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque se contrae la barra y como el punto este de acá, uno no se puede mover, lo único que tiene el punto A es de subir. Entonces me queda eso. Así que va a ser de 0,02 centímetros o 0,2 milímetros. Fíjense que también esto yo lo podría haber calculado con el esfuerzo residual. O sea, 16 por 100 sobre 20.000 por 4. O sea que esto sería 1.600 dividido 80.000. 0,02 centímetros o 0,2 milímetros. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Y fíjense que, volviendo a mi diagrama, si estoy yendo muy rápido me dicen, fíjense que, como les puse antes, O D' es 0,9 milímetros, M D' es 0,7 milímetros, y OM, que es la deformación permanente o residual, es 0,2 milímetros. Y esto suma. Esto lo pongo acá porque para no ensuciar tanto el esquema. Bueno, ¿me expliqué, chicos, con esto? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, esto después hay una serie de ejercicios, muchos rondan de los que en general nosotros damos, rondan en torno a esto, algunos tienen alguna que otra particularidad, eso seguramente ya lo habrán empezado a ver en la práctica, así que en ellos dejo a ellos que sigan con eso. Bueno, muy bien.
Damos vuelta a la página. Vamos a ver. Vamos a ver solicitación por torsión ahora. Así que lo mismo vamos a hacer con solicitación por torsión. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Se entendió esto? ¿Quedó más o menos cerrado el tema? Sí, profe, todo bien. Bueno. Bien. Bueno, acá estamos entonces. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Bueno, nosotros lo que vamos a estudiar ahora es... vamos a hacer una cosa. Paro acá de compartir.